ya haciendo casi ejercicio ilegal de la farmacia porque hace mucho tiempo me dedico a las cosas vinculadas al mundo de los medicamentos. La idea de esta charla, de esta conferencia, cuando la conversábamos, era poder brindarles a ustedes una visión un poco distinta a la que cada uno de ustedes tiene, o la mayoría de ustedes tiene, porque la idea es mostrarles el mercado de los medicamentos y la política de medicamentos desde una visión mucho más global y menos de la visión desde el farmacéutico. Es por corrernos del lugar de la farmacia para poder tener un análisis o una visión global de qué pasa en este mundo tan complejo de los medicamentos, y seguramente vamos a poder desarrollar algunas cuestiones que les van a permitir a ustedes entender el porqué de algunas cosas que ocurren y que uno no sabe por qué ocurren. La presentación consta o va a constar de cuatro partes. Una está vinculada a la descripción del mercado de medicamentos, si quieren es un poco más teórica. Después, lo que significa una política de medicamentos, el problema del acceso al medicamento y, por último, cuáles son los desafíos que existen desde la política farmacéutica para mejorar la situación que hoy tenemos. Estamos partiendo del supuesto que la situación que hoy tenemos no es la mejor situación, con lo cual siempre pensamos en que hay posibilidades de que esto esté mejor que lo que está. El mercado de los medicamentos es un mercado bastante complejo. Yo les diría, es el más complejo de los mercados de salud, porque existe dentro del mercado de medicamentos lo que se llama las fallas de mercado dentro del mercado de medicamentos. ¿Qué es una falla de mercado? ¿Vieron cuando uno estudia? ¿Hay médicos? Sí, debe haber alguno. No importa. Igual nos vamos a entender. Cuando uno estudia anatomía o medicina, cuando estudia anatomía, primero evalúa o estudia los componentes del cuerpo humano. Después de eso, que sabe qué partes tiene el cuerpo humano, estudia cómo deberían funcionar. Luego de eso estudia la patología, ¿sí? Para saber qué de todo eso que ya sabemos cómo debería funcionar, no funciona de esa manera. Y por último, viene diagnóstico y tratamiento. Y ahí es donde tanto médicos como economistas no nos ponemos de acuerdo. Todos podemos hacer distintos diagnósticos y apuntar a distintos tratamientos en muchas de las cosas que abordamos. El mercado de los medicamentos es un mercado fuertemente fallado. Nosotros podemos hablar de que tiene fallas de mercado, o como les ponía ahí, o es un mercado de imperfecciones. Nosotros hablamos de que existe una falla en el mercado, cuando esto que debería funcionar de alguna manera no funciona de esa manera. Significa que hay algo que está ocurriendo que hace que un mercado, como cualquier otro, funciona normalmente. En este mercado esas cosas no ocurren normalmente. Y se describen dos tipos de fallas en el mercado de los medicamentos. La primera falla es una falla en términos de eficiencia. Eso quiere decir que si uno deja librado a las fuerzas del mercado, la oferta y la demanda, el libre juego, el resultado final conduce a un resultado que no es eficiente. La eficiencia siempre está vinculada a hacer una buena administración y uso de los recursos. Entonces, si uno no interviene en el mercado y lo deja librado al libre juego, oferta y demanda, conduce a una situación ineficiente, por la naturaleza del mercado de medicamentos. Y hay otra falla, que es una falla quizás mucho más importante desde la perspectiva de la política pública, que tiene que ver con las fallas en términos de equidad. Si bien puede que ocurra que un mercado funcione bien, exista una oferta, exista una demanda, exista un precio y el mercado se resuelva sin la intervención del Estado, el resultado del consumo final o de la transacción final, desde la perspectiva pública, es poco equitativa o no equitativa. Cualquiera de la existencia de estos dos tipos de fallas ameritan que el Estado intervenga para resolver el problema. De distintas formas puede intervenir el mercado, a través de la regulación, a través de la intervención directa en los mercados, a través de la producción y provisión pública. Hay distintas formas en que el Estado interviene para dar respuesta a esta cantidad de fallas que ocurren en el mercado de los medicamentos. Si nosotros miramos estos dos grupos de fallas, que les decía recién, las fallas de eficiencia y las fallas de equidad, dentro del primer grupo aparecen las más numerosas. Estas son incertidumbre. ¿Qué quiere decir incertidumbre? Como en cualquier otro lugar, que uno no sabe lo que va a ocurrir. En el mercado de medicamentos siempre estamos frente a un mercado de incertidumbre. ¿Por qué? Porque nadie sabe cómo va a evolucionar la tecnología, cuáles van a ser los nuevos descubrimientos, cuáles van a ser las nuevas enfermedades, cuáles van a ser las nuevas regulaciones que afecten al mercado. Y por tanto uno puede planificar con un horizonte
relativamente corto en el mundo de los medicamentos. La segunda de las fallas es la información asimétrica. Esta información asimétrica, así como lo dice el nombre de la falla de mercado, quiere decir que los actores que juegan en este mercado tienen información distinta. ¿Sí? Esto conduce a que el consumo de medicamentos no sea el socialmente óptimo. ¿Por qué? Hay algo que se llama, lo vamos a ver en un segundito, demanda inducida. El que consume medicamentos, cualquier hijo de vecino fuera del mundo de la farmacia o de los médicos, el que consume medicamentos, consume lo que consume porque alguien le dijo que lo tenía que consumir. ¿Sí? Puede ser el médico, como corresponde, o puede ser cualquiera. Nosotros en Argentina tenemos esta virtud de que los medicamentos funcionan casi como caramelos. Cuando alguien dice, me duele la cabeza, hay 5 en la reunión que uno esté que se ofrecen algo para tomar. ¿Sí? Todos somos capaces de prescribir, de recetar, de indicar. El que recibe el medicamento, el que lo consume, no lo elige. No elige lo que tiene que consumir. Entonces, porque su información, lógicamente, no es la misma que tiene quien lo prescribe. Y esto da lugar, como ustedes lo saben perfectamente, a que haya inducción de demanda muchas veces innecesaria. ¿Sí? No me voy a meter en la cuestión no ética, por ahora hablamos solamente de la cuestión innecesaria. Hay otra cosa que se llama externalidades, que es otra de las fallas de eficiencia. Las externalidades son los efectos externos que produce el consumo o la producción de un bien. Por ejemplo, si alguien consume psicofármacos en exceso, sin prescripción y sin control, genera un daño no solamente a sí mismo, sino que puede generar un daño si conduce en ese estado, si se maneja no sé, si es médico y va a operar en ese estado. Hay efectos o daños externos que se producen por el consumo individual de un bien o de un medicamento. El caso de las vacunas es un caso muy importante que genera una externalidad no negativa, sino positiva. Quien se vacuna no solamente se beneficia por vacunarse, sino que también contribuye a que el resto de la sociedad o de la comunidad no se enferme. Por eso son tan importantes las campañas de vacunación. No alcanza con que cada uno se vacune a sí mismo, sino que es importante para que sea realmente efectiva una campaña de vacunación, que todos se vacunen para que nadie contagie al resto. La existencia de bienes públicos. Los bienes públicos son un tipo de bien que se definen en economía, que a diferencia de lo que uno cree que son, los bienes públicos no son, o los servicios públicos no son la luz, el gas, esos son bienes privados con provisión pública. Los bienes públicos tienen otras características que ahora los vamos a explicar un poquito, pero que son bienes que nos benefician a todos, pero que nadie estaría dispuesto a pagar por esos bienes. Quizás en el mundo de los medicamentos es más difícil poder explicar o dar un ejemplo de esto, pero yo les diría, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar cada uno de nosotros por la custodia de las fronteras? ¿Es un bien, es algo que nos beneficia a todos? Sí, nos beneficia a todos, pero nadie estaría dispuesto a revelar cuánto estaría dispuesto a pagar para que existan gendarmes custodiando la frontera. Por eso el Estado lo provee, porque nos beneficia a todos, nadie se puede excluir del beneficio de tener custodia en la frontera, pero nadie tampoco estaría dispuesto a pagar por eso. Sí, o por lo menos a no decirlo. La falta de racionalidad. Esta es una falla muy importante, porque uno parte de la base que tanto el consumidor como el oferente, como el productor, se comporta de manera racional. Y en el mundo de los medicamentos no existe tal racionalidad en todos los aspectos. Hay muchos de los aspectos de los medicamentos que no están orientados por una conducta racional, sino una conducta irracional, que nos conduce entonces a una falla en términos de consumo de medicamentos. Mercados incompletos y mercados imperfectos son dos características de los mercados que hacen que aún existiendo oferta y demanda para un tipo de medicamentos o para un grupo de medicamentos, existe un precio, existe quien esté dispuesto a venderlo y a producirlo y existe quien esté dispuesto a comprarlo, pero aún así no se alcanza a satisfacer las necesidades que existen. Ustedes saben que nosotros vivimos en un mundo con necesidades infinitas y recursos finitos. Si no hubiera recursos limitados, no habría necesidades insatisfechas. Entonces, como tenemos recursos limitados, las necesidades no siempre se cubren en su totalidad. La existencia de mercados incompletos y mercados imperfectos hacen que exista un equilibrio que no es socialmente óptimo. ¿Sí?
Por el lado de las fallas de equidad, hay dos tipos de fallas. Lo que nosotros llamamos bienes preferentes. Los bienes preferentes, ¿qué son? Son bienes que tienen oferta, que tienen demanda, que tienen mercado, que tienen un precio, pero cuyo consumo está por debajo del socialmente deseado. Y por eso el Estado interviene como en una actitud paternalista, eligiendo por los consumidores. Por ejemplo, ¿por qué es obligatoria la vacunación? Porque si nosotros dejáramos librado a la libre elección de los individuos, probablemente los individuos no se vacunarían, porque no alcanzan a comprender la magnitud social de la vacunación. ¿Se entiende? Porque hay muchas de estas cosas que se hacen por obligación o de manera coercitiva o a través de una ley. Justamente porque el individuo muchas veces, al tener distinta información que la que tiene el tomador de decisiones, toma decisiones que son irracionales y que además no contribuyen al bien común. ¿Sí? Por supuesto que dentro de esto aparece toda la cuestión del uso irracional de los medicamentos, que lo vamos a mencionar un poquito más adelante.